Paz a vosotros, amados hermanos, nuevamente saludándoles a través de este medio y compartir con ustedes la guía para la predicación matutina de este próximo sábado 26 de abril del 2025, que lleva por título La ceguera de Balaam. El objetivo que debemos cumplir es apreciar la capacidad de la Iglesia de poder ver al Señor en todo momento y en todo lo que pasa a nuestro alrededor, para que no venga alguien que no pertenece a nosotros a mostrarnos lo que no podemos ver. La cita base se encuentra en el libro de Números, capítulo 22, versículo 23, que refiere: «Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y apartóse el asna del camino, e iba por el campo. Entonces hirió Balaam al asna para hacerla volver al camino». Es interesante poder vislumbrar en la historia de Balaam la forma en que Dios le habla y se manifiesta para que expresara un mensaje contundente a Balac, rey de Moab, cumpliéndose lo que el paciente Job manifiesta en el capítulo 33, verso 14, que refiere: «Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende». Si meditamos con detenimiento lo que el libro de Números refiere en la historia de Balaam, registrada en el capítulo 22, de los versículos 5 al 41, en el capítulo 23 y capítulo 24, encontraremos tres aspectos importantes. 1. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que había dicho a Balaam desde un inicio era que el pueblo de Israel es y será un pueblo bendecido por él, y esto no lo podía cambiar Balac, rey de Moab. 2. No obstante la persistencia de Balac de poder obtener lo que él deseaba, que se maldijese al pueblo de Israel, Dios no puede contradecirse o negarse a sí mismo, de acuerdo con lo escrito en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 13, debido a que le había manifestado a Balaam en dos ocasiones que el pueblo de Israel no se podía maldecir. 3. Balaam accedió a ir a Balac, pero ello trajo como consecuencia el furor de Dios, como lo refiere Números capítulo 22, versículo 22. Y aquí es importante que notemos que Dios no podía haber cambiado de opinión, pues ya en dos ocasiones previas Dios determinó que fuera con los príncipes de Moab, enviados por Balac. Por ello, el ángel de Jehová se interpuso en su camino, hasta que la burra le habló. Balaam se dio cuenta que no había hecho lo correcto y recto delante de Dios. De esta lección debemos asimilar que Dios tiene solo una palabra, para que comprendamos que cuando es no, y cuando accede y dice que sí, es sí. Por ello es que en ocasiones nuestra necedad de no comprender el lenguaje de Dios nos lleva a cometer actos o circunstancias que no son gratas delante de Dios. En este contexto debemos percibir lo que el objetivo para esta guía es necesario que cumplamos, que tengamos nuestros sentidos espirituales bien ejercitados como pueblo de Dios, como iglesia que lleva su nombre, para que no seamos engañados y llevados por cualquier viento de doctrina, sino que estemos bien afianzados y versados en lo que la palabra de Dios refiere respecto a los últimos tiempos, para no ser embaucados con filosofías humanas, como refiere Colosenses capítulo 2, versículo 8, que afirma: «Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo». Por ello, es imprescindible tener presente que la profecía es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Ante este escenario, es conveniente y oportuno tener presente las palabras del apóstol Pablo que escribió a los romanos en el capítulo 2, versículo 21, que dice:
Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Esto es conveniente meditarlo porque cuando instruimos a la congregación para que estemos alerta ante los falsos cristos, las falsas doctrinas que vendrán en los últimos tiempos, usted y yo como predicadores de la palabra de Dios somos los primeros que debemos identificar los tiempos para estar atentos como vigías, como atalayas de lo que sucede alrededor nuestro y pasemos desapercibidos los acontecimientos que por mínimos que parezca se presentan día a día. La iglesia también debe de estar preparada, pero nosotros como pastores que tenemos un rebaño a nuestro cuidado, es conveniente que identifiquemos lo que la profecía ha establecido previamente y cuando lleguen esos tiempos difíciles permanezcamos en la fe, sin fluctuar, sin movernos, como lo afirma Hechos capítulo 14, versículo 22. Hay un aspecto muy importante que está profetizado, va a cumplirse, y es lo que escribe el apóstol Pablo al joven Timoteo en su primera epístola, capítulo 4, versículo 1. Empero el Espíritu de Dios dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y doctrinas de demonios. Es lo que debemos estar apercibidos y ante este escenario es que nosotros como predicadores de la palabra de Dios debemos estar instruyendo a la congregación para que identifiquemos e identifiquen las enseñanzas que no vienen de Dios y evitemos ser inducidos por circunstancias ajenas a nuestro Creador como lo hizo Balaam. En este contexto, deseo señalar que desde el año 2011 se ha promovido un programa a nivel nacional que consiste en la Alianza por la Calidad de la Educación. En el año 2012 se implementó la reforma integral a la educación básica. Es probable que ustedes y yo estemos familiarizados con este tipo de reformas que se presentan en cada periodo presidencial y cada presidente de la República en nuestro México busca la modernización del sector educativo. En ese sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, para ser precisos, en el mes de julio del 2023, en los libros de primaria se presentó un nuevo esquema para los diferentes tipos de familia para respaldar el nuevo lenguaje inclusivo que se va presentando e implementando en los libros de texto. Y esto representa un atentado contra lo que se ha establecido en la palabra de Dios. En este contexto se definieron 8 tipos de familia. 1, familia extensa. 2, familia biparental. 3, familia compuesta. 4, familia monoparental. 5, familia de progenitores separados. 6, familia adoptiva. 7, familia sin hijos e hijas. Y finalmente, quienes no crean en este tipo de afirmación, busquen e interesémonos en los libros de texto que reciben los niños de primaria. Ante ello, es donde debemos estar apercibidos y no porque se establezca en un libro de texto donde acuden nuestros hijos diariamente para ser formados en una educación formal. Y usted o yo aprobemos o demos por sentado que está bien o que no hay nada que objetar. Y es probable que nada podamos hacer en contra de un sistema que es implementado, pero sí podemos orientar a nuestros hijos en casa, y es lo que debemos buscar con celo y temor de Dios, el instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Pero para ello debemos tener los sentidos ejercitados en el discernimiento entre el bien y el mal, como lo establece la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5, versículo 14. El aspecto del lenguaje inclusivo, como todas, todos, todes, es aparentemente algo inofensivo, pero se va fomentando para que veamos con normalidad lo que legalmente se ha aprobado en nuestra sociedad. Y es que ante estas situaciones nada podemos hacer para revertirlas de formas judiciales en este tipo de contexto. Pero lo que sí podemos hacer es que en casa, usted y cada uno de nosotros como iglesia de Dios que somos, sea quien esté atento al cuidado de los suyos, mayormente de los de su casa, como lo establece la primera epístola a Timoteo capítulo 5 versículo 8,
que dice: y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. De esta manera, cada padre de familia se constituye en un pastor de su propia familia, encargados, responsables de conducir a delicados pastos para alimentar a su rebaño. Hoy debemos tener cuidado en estos aspectos que se presentan ya como normales, al aceptar la identidad o igualdad de género como algo en lo que no hay nada que opinar, no hay nada en el que podamos manifestarnos, que acaece en nuestra sociedad, pero como fieles obreros de Dios, es nuestro deber alertar a la Iglesia para que a su vez alertemos a nuestros hijos de lo que sucede en nuestra sociedad, de lo que se apruebe y se ha visto de manera normal, pero no es lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Este tipo de circunstancias reviste vital importancia para no dejarnos embaucar como lo hizo Balaam por los príncipes que mandó Balac, rey de Moab. Ante este escenario es que debemos estar alertas en todo lo que sucede en nuestro alrededor para no dejarnos llevar por la vorágine de tendencias, pensamientos, enseñanzas, costumbres, entre otros aspectos que suceden diariamente en nuestra sociedad. Por ello es que necesitamos permanecer alertas, orando y velando siempre para que no caigamos en tentación. Existe un aspecto muy importante en el capítulo 24 de Mateo al que se le ha designado o llamado el sermón profético, y particularmente en el versículo 24 refiere: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Aquí refiere que en el tiempo del fin se van a levantar falsos cristos, falsos profetas, los cuales realizarán grandes milagros, maravillas que engañarán a las personas y, si fuere posible, a los que Dios ha elegido. Es aquí donde debemos tener claridad en lo que le pasó a Balaam, para que no suceda en nosotros. Por ello es importante que como hijos de Dios estemos revestidos de Él a través de su Santo Espíritu. Existe una advertencia también del apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 2, de los versículos 1 al 3, que refiere lo siguiente: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre nosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada, y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Por la afirmación anterior, es conveniente resaltar en este apercibimiento que refiere el apóstol Pedro, donde nos alerta que habrá falsos maestros que introducirán enseñanzas perniciosas, enseñanzas de perdición, herejías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor, quien nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha trasladado a su luz admirable, lo cual acarreará destrucción, desastre o ruina fulminante, incluso la condenación. El mismo apóstol Pedro nos recomienda en su segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 17, que refiere: así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardaos, que por el error de las abominaciones no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza. Es decir, para nosotros no debe tomarnos por sorpresa esta serie de actitudes que están por venir y desencadenarse, lo cual traerá confusión en algunos miembros de la iglesia. Por ello es que requerimos estar aparejados para no caer fácilmente como la ceguera espiritual que tuvo Balaam y le propició un llamado de atención por parte de nuestro Dios. Algo que es digno de resaltar de la iglesia primitiva es lo que desencadenó con Himeneo y Fileto, quienes, apartados de la verdad, enseñaban que la resurrección era ya hecha, trastornando la fe de algunos.
No obstante, el apóstol Pablo insta a Timoteo para que tuviera en mente que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Por lo que es imperante que no nos pase lo de Balaam, sino que sepamos identificar el lenguaje del Señor y nos mantengamos fieles y firmes ante cualquier viento de doctrina o cualquier enseñanza que parezca novedosa, o pudiendo ejercer prodigios y milagros inclusive. Es aquí donde es necesario no dejarnos engañar ni embaucar, sino que estemos velando y orando para que no entremos en tentación, debido a que el espíritu está presto, pero la carne enferma, como lo afirma el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Amados hermanos, tengamos presente las palabras que fueron expresadas al profeta Ezequiel en el capítulo 3, en los versículos 17 al 21, que refieren: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tu palabra de mi boca, y amonestarlos has de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, mas su sangre demandaré de tu mano. Y si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, y tú habrás librado tu alma. Y cuando el justo se apartare de su justicia, e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, mas su sangre demandaré de tu mano. Y si el justo amonestares para que el justo no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Estas palabras es más que claro y contundente el mensaje del Señor para que no durmamos, mas nosotros, que somos del día, estemos sobrios, vestidos de cota de fe y de caridad, y la esperanza de salud por yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo como lo escribe también el apóstol Pablo en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 7 al 9. Amados hermanos, es nuestra responsabilidad que cada uno de nosotros, como guiadores de la Iglesia de Dios, usted y yo, estemos apercibidos de lo que sucede en nuestro alrededor. No pasemos por alto aquellos acontecimientos que constantemente se van acuñando, se van implementando, se van justificando, se van respaldando por las leyes que rigen nuestra sociedad. Y nosotros ciertamente es probable que nada podamos hacer sobre aquellos aspectos legales que se implementan, como la igualdad de género. Sin embargo, sí lo podemos verter en la Iglesia de Dios para que podamos estar apercibidos, alertas, atentos en lo que sucede, y que tengamos cuidado de los nuestros en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestra familia, para que no seamos llevados por esta vorágine de modernidad que busca en todo momento la destrucción de la sociedad. Dios bendiga a cada uno de ustedes y nos permita no ser cegados como Balaam ante los cambios, circunstancias que suceden a nuestro alrededor, y no nos dejemos llevar por cualquier circunstancia que, por inocente o benéfica que pudiera parecer, Dios nos otorgue el entendimiento y sabiduría para poder discernir lo necesario, y que podamos todos estar alertas y sobrios, y que Dios permita que su iglesia resplandezca ante un mundo de tinieblas. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Paz a vosotros, mis amados hermanos.